tenemos una charla cuyo título ya da para pensar, reflexionar. Es de tus recuerdos a un libro para siempre. De tus recuerdos a un libro para siempre. Y nuestra disertante es editora y comunicadora, con una amplia experiencia en la edición de libros de ficción y no ficción para niños, jóvenes, adultos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Asunción y tiene una maestría en Periodismo de la Universidad de Cardiff. Es codirectora con Gabriela Murdoch de la editorial Tu Libro, que fundaron en el 2016. Además de libros, desarrollan proyectos de comunicación para instituciones y empresas y brindan asesorías para personas que quieran publicar. Se inició en el oficio de la edición en la editorial Santillana, Paraguay, donde ejerció el cargo de directora editorial primero y el de directora de ediciones generales después. Bueno, sin más, con ustedes María José Peralta Heiseke. Le brindamos un aplauso. Muchas gracias por esa presentación. También muchas gracias, Sofía. Con Sofía ya tenemos una historia de casi 30 años, pero bueno, ella es la jefa de mis finanzas personales y profesionales. Y bueno, me honra, la verdad es que nunca había participado de una reunión rotaria. Sí tuve algunos clientes rotarios, uno muy querido. Y bueno, me encanta el ambiente que sentí hasta ahora, ¿verdad? Que generan ustedes. Bueno, yo estoy aquí para contarles, para decirles que es posible que ustedes escriban la historia de su familia, que es posible que lo hagan en 3 meses, que es posible que lo hagan sin mi ayuda. No vengo aquí a vender mi trabajo, ¿verdad? Es posible que lo hagan sin mi ayuda y bueno, esto se extiende como la familia empresaria, pues una historia de la empresa familiar. Bueno, entonces, pero como yo soy una persona de texto, voy a leer lo que trae. No sé si quieres, muy de lenguaje oral. ¿Quieres proyectar? No quiero proyectar porque no es un PowerPoint. Pero yo les voy a pasar esto para que tengan después como ayuda a memoria para que ya les quede. Bueno, lo que me trae aquí es algo que tengo yo especial y tiene cada uno de ustedes especial, y a la vez es algo que nos une. Es la historia personal. ¿Por qué nos une? Porque compartimos el país, compartimos ya una historia. Pero es única porque la historia de cada uno aquí es totalmente diferente. Pudimos haber vivido el mismo hecho, pero cada uno tiene otra vez su versión. Bueno, y aparte cada uno tiene su familia y sus vivencias. Entonces, lo genial de esta historia personal es que cada uno de nosotros es el protagonista. Entonces, nosotros somos la estrella de nuestra historia personal. Y eso, bueno, nos hace sentir bien y como que con las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, en nuestras propias manos. Yo para romper un poco el hielo hice algunas preguntas y a ver si se animan a responder, pero tienen que responder solamente levantando la mano o agregando algún dato. Por ejemplo, quien levante la mano, quien conozca los nombres y nacionalidad de sus bisabuelos. Buena pregunta. ¿No? Sí. Ah, bueno, ¿algún nombre me puedes decir? Sí. Sí, tenéis 8 Hijo, el señor. No de todos, ¿eh? Sí, de algunos. Los 8 Sí. No, eso no. Yo 2 me acuerdo. Yo me acuerdo 7. No. Bueno, pero tenemos presente, ¿verdad? Son 8 bisabuelos. Origen más o menos acá la Ascensión, del interior, más o menos se ubican. Del exterior. ¿Sí? Eso sí, del exterior la mayoría. Sí. Entonces se ubican. Ahora,
Que levante la mano quien continúe el negocio familiar que fundaron sus padres o sus abuelos. ¿Sí? Vos también. Que levante la mano quien sea inmigrante o hijo de inmigrante. ¿De dónde vinieron? De caso de mi madre y padre y abuelo de Alemania. Y mi bisabuela de Polonia. Alguien que tenga un pariente que haya peleado en la guerra del Chaco o en la revolución del 47. Pariente, no. Mi suegro. Ajá, Sí, yo también. Mi abuelo. Abuelo. También. Alguien de aquí que haya realizado una proeza deportiva o artística o intelectual. Sí, deportiva. Artística, mi bisabuela era artista de novelas, de películas mexicanas. Ah, sí. Wow. ¿Otra? Yo deportista. Deportista que Todo. tiene O sea, medallas. ¿Eh? Tiene medallas. Sí, de todo. Ah, qué bueno. No, he comenzado. Hice natación, fue fútbol, rugby, básquet, voleibol, Ah, qué bueno. Muy bien. menos boxeo. Y faquirismo. ¿Ah? Faquirismo, ¿no? Esgrima. También. Ah, pues yo muy directo, sí, pero como Dirigente deportista. deportista. Muy bien. Genial, ya tenemos así algunas historias, están saltando. En el caso de mi mamá, Sí. en el Cedro, vóley, Ah, sí. ¿En qué club? el Cedro. Ah, ese. Qué bueno. Alguien de aquí que haya pasado por una experiencia muy fuerte y se haya levantado de nuevo. Varias veces. Todo, ¿verdad? Alguien que tenga una historia de amor fuera de serio. Acá, aquí ya hay un Sí. libro, aquí ya hay un libro. Todavía estoy escribiendo esa etapa. Ah, Todavía no me arrepiento, pero bueno. llevamos 52 años de casados. Una ayuda. Bueno, mira que tenés 10 más que nosotros. ¿Eh? Sí, es que yo les tengo mi historia de amor a mi lado. Ah, Sí, o sea, tenemos dos historias ahí porque cada uno tendrá su versión. sí, seguro. Bueno, eso es solamente para probar que todos tenemos una historia especial que contar. Entonces, ¿de qué trata esta charla? Hace casi 9 años, cuando mi socia Gabriela Murdoch y yo decidimos fundar esta editorial, fue casi por insistencia del público, porque la gente que nos conocía sabía que yo estaba en el mundo de los libros ya y Gabriela estaba en periodismo. Entonces la gente se acercaba, gente que conocíamos, ¿sabes que yo quiero escribir un libro? ¿Me podés ayudar? Bueno, después le preguntamos, bueno, pero ¿qué tipo de libros? Porque libros hay un mar de libros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de libro? Y la verdad que es una novela. Indagando un poco más, la verdad que es la historia de mi abuelo, pero quiero que parezca una novela. O sea que íbamos rascando y lo que la gente quería contar era su historia personal o su historia familiar. Solo que quería hacerlo de una forma amena y a eso llamaban novela o novelada. O si no, querían disfrazar algunas cosas y querían poner nombres ficticios. Pero la inquietud realmente era contar historias reales. Entonces, nosotras que andábamos ya viendo qué perfil iba a tener nuestra empresa, bueno, nos lanzamos y la gente nos ayudó y así nació Tu Libro. Ese es el libro de cada uno. Pero ¿qué tenía esa gente en común? Bueno, que le costaba definir lo que quería, por eso es que nosotras le preguntamos y sacaba. Y casi todas ellas nunca habían escrito nada. O sea, nada que fuese un poco más largo que
que una carta o algo así, ¿verdad? Entonces no tenían experiencia y sobre todo no tenían idea de por dónde empezar. Se les hacía una confusión muy grande. Entonces lo que yo quiero ahora es que se vayan de este desayuno con una idea de cómo escribir su historia, que se lleven algunas ideas básicas, como una receta, preparen los materiales y los pasos. Entonces, realmente con eso creo que van a poder cocinar sus propios libros. Y voy a tomar un poquito de agua. Materiales. Pueden tomar apuntes o pueden pensar y después yo les paso lo mismo a esto. El primer material que necesitamos parece tonto, pero es cierto, es una historia o tema definido. A veces hay demasiadas historias, entonces uno elige cuál va a ser la que va a contar. Y al elegir la historia, va a tener que elegir el lector. Se tiene que preguntar, ¿para quién hago esto? No sirve lo mismo para alguien que me conoce del colegio, si es para mi nieto, si es para mis clientes. No, hay que definir quién es el lector, porque pensando en él o en ella vamos a escribir. Va a ser mucho más fácil convertir esa idea en una persona concreta, ¿verdad? Porque a esa persona le vamos a hablar y con eso vamos a determinar el tono en que le vamos a hablar. Eso sí o sí tiene que tener la historia con el lector. Segundo, tienen que tener fuentes ya definidas, pensadas. Esas fuentes pueden ser documentos que ya tengan. A veces ocurre que un abuelo o alguien dejó unos escritos ya más o menos estructurados, unas 20, 30 páginas a mano o como sea, ya dejó, porque tenía la intención de hacer lo mismo, ¿verdad? O puede ser que nosotros hayamos llevado un diario, un tipo de cosa, o que tengamos la costumbre de escribir y ya tengamos un corpus, ¿verdad?, interesante, que solo hay que darle forma. Entonces tenemos que tener esos documentos. Aparte, otros documentos, si es una historia familiar, tenemos que tener documentos reales, partida de nacimiento, libreta de familia, libreta de baja, carnets de inmigración, ese tipo de cosas. Esos documentos que nos ayuden después a construir. En cuanto a los documentos, podemos tener todos los que necesitemos, pero hay otra fuente que van a ser personas vivas, testimonios. Esas personas pueden ser siempre en una familia. Hay una tía que es la que sabe, que la que tiene la precisa, ¿verdad? Sabe los nombres, sabe la historia oficial y sabe los chismes. Entonces, pensar en esas personas. O siempre hay un historiador en la familia, alguien que guarda cosas, ¿verdad? Entonces, ya identificar a esas personas. Pueden ser, o si es uno mismo el coleccionista, uno va a ser la fuente, ya tiene. Pero si van a ser otras personas, no hay que entusiasmarse. Máximo 5. Con 2 ya pueden hacer máximo 5 a reventar. No puede entrar todo el mundo en este libro porque es un libro posible. No estamos hablando de un libro soñado, sino que es un libro posible. Acuérdense que tiene que salir en 3 meses. Entonces ya tenemos una historia con su lector, fuentes. Otro material que necesitamos, un celular. Es el celular para cuando entrevistemos a la persona podamos grabar ahí nomás, ya no hay que complicarse. Y cuando vayamos a hablar con esa persona para sacarle fotos. Antes ya vean bien, pongan en alta definición, piensen ya en la luz que van a tener, prepárense para eso. Otro material, una computadora, ¿verdad? Eso ya es inevitable. Para el que siga escribiendo a mano, bueno, un cuaderno bien ordenado, nuevo,
donde puedan plasmar todo eso. Necesitan para los que tienen computadora o quieren prepararse, necesitan manejar por lo menos Word o Pages los que usan Apple. Fotos, vamos a necesitar fotos, no puede ser un libro sin fotos. Entonces, pero lo genial es que ya tenemos cuantificadas las fotos, ¿verdad? Para un libro más o menos gordito, que tenga una apariencia de libro, o sea, 96 páginas, con 30 fotos salvamos ya el libro. O sea, que no hay que pensar en que uno tiene que tener miles de fotos. Puede tener, una vez fuimos a hacer un libro, la pareja nos abrió su armario, tenían 67 álbumes de fotos, súper ordenados. Para nosotras fue un trabajo porque nosotros tuvimos que elegir una foto, pero no es necesario que se trate. Uno dice, yo no tengo luego nada en mi familia, y le preguntaba, pero una primera comunión, entonces ahí empiezan a salir 30 fotos, es un buen número. Y el sexto material es tiempo. Y es tiempo exclusivo para la tarea, sin distracciones. O sea, no va a ser un tiempo que le vamos a robar ni al sueño ni al trabajo. Va a ser un tiempo que vamos a elegir, va a tener un horario y va a ser semanal. Y así, bien ordenado, si no realmente no va a salir. Si no, van a tener que contratar a alguien que haga. Y ahora los pasos. Pasos, vamos a ver cuántos identifiqué. 5 pasos. Después ustedes pueden ir complicando, pero básicamente son 5. El primer paso, a ver, ¿alguien tiene una idea cuál es el primer paso, excepto vos que ya estás leyendo? ¿Cuál es el primer paso para hacer un libro? La idea. La idea, sí, genial. Sí. Y es un poquito más que la idea. ¿Quién agrega? La historia. ¿Cómo? La historia, la secundaria. La historia. La historia secundaria. La historia secundaria. No, Hacer contar. Hacer contada, claro, es lo mismo. Sí, sí, la idea es la historia. Perdón, no entendí. Sí, sí, sí. En realidad necesitamos la idea, necesitamos el índice. Ese índice va a ser nuestra, nuestra Biblia, ¿verdad? Va a ser nuestro jefe, nuestra guía. Ese índice no es nada más y nada menos que la idea central y 5 ideas secundarias que vamos a tener que sacar. Cuando terminemos de escribir, podemos mover de lugar algunas cosas, pero sí o sí tenemos que seguir ese índice, porque ese índice nos va a dar la libertad, la claridad para saber qué mover una vez que hayamos terminado de escribir. Les doy un ejemplo de índice. Por ejemplo, el título del libro, un romance de película. Acá tenemos para el señor. El subtítulo, Bodas de Oro. Capítulo 1. ¿Cómo fue que nos conocimos? Capítulo 2. Los amigos y la facultad. Toda la época de infancia y adolescencia. Capítulo 3. Nuestra familia. Capítulo 4. Una vida en el extranjero. Capítulo 5. El regreso y nuestros amados nietos. Ustedes después tendrán las ideas que tengan y según las historias que tengan, pero acá yo ya les puse un poco de drama porque ya les mandé a vivir afuera por un tiempo. Hacer este índice les tiene que llevar entre 1 y 4 días. El peligro de que les tome más es que no va a salir el libro. Se van a dispersar. Entonces hay que concentrarse y elegir. El hacer el índice te obliga a elegir. No, de esto no vas a hablar. De esto. Entonces es un ejercicio necesario, muy, muy importante. Segundo paso es obviamente escribir.
¿cómo escribo si nunca escribo? Entonces la respuesta es ¿cómo hablo? Entonces por eso les decía que era tan importante el lector que yo tengo en mente. ¿Cómo le voy a hablar? ¿En qué idioma le voy a hablar? Hace poco hicimos un libro, nosotros hicimos la versión en castellano, y como parte de la historia es que en este caso el escritor encontró el eslabón perdido con su familia de Alemania. Entonces al poco tiempo el primo perdido de Alemania hizo la versión en alemán, tomando también ya la historia en español, y fue genial. Pero bueno, cada uno escribió para su público. Entonces hay que elegir ese idioma y hay que elegir el nivel. Va a ser coloquial, va a ser más formal, porque bueno, en mi familia somos todos formales, o yo quiero que esto quede para los directivos actuales y futuros de mi empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa decisión hay que tomar. O para mi iglesia también hubo casos de gente que escribió para una comunidad, ¿verdad? Escribir cada capítulo es sentarse, es agarrar el capítulo 1, leer el título y realmente escribir eso que prometimos que íbamos a escribir. Y hay gente, por ejemplo, una persona que escribió algo impresionante. Esa persona escribió, primero se grababa, entonces usó esa técnica porque nunca había escrito. Después ya se entusiasmó, después ya lloraba cuando escribía, era una catarsis, después ya seguía, ¿verdad? Nunca había escrito, era un empresario que no tenía nada que ver con el mundo de la escritura, ¿verdad? Pero esa técnica usó. Primero se grababa y después ya le agarró la mano. Entonces primero transcribía y después ya pudo escribir directamente. Con un problema que no sabía usar bien la computadora, entonces por suerte tenía hijos y secretarios que le ayudaban. Bueno, entonces hay que escribir sin parar, como les decía, por eso es importante tener un horario y sin adornos. No en una bella mañana de otoño, no. ¿Cuándo fue? Sí, podemos decir que fue una fría mañana porque eso es lo que nos quedó. Podemos decir que fue el día más caluroso del año, había una tormenta y ahí vi que venía y le ayudé a bajarse del coche, algo, o sea, eso sí, pero no ese floreo que por ahí no es luego usual en nosotros, ¿verdad? Entonces escribir sin adorno, porque después vendrá el tiempo de pulir el texto. Esta escritura tiene que durar 8 semanas. Idealmente, ¿verdad? La verdad es que si dura más, es probable que nos cansemos, perdamos el entusiasmo, nos distraigan, pase algo demasiado importante que nos obliga a dejar todo eso. ¿Y cuánto hay que escribir en esas 8 semanas? Por ejemplo, si tenemos 5 capítulos, podemos escribir 6 páginas. 6 páginas por 300 palabras por página son 1800 palabras por capítulo. Si escribimos eso, podemos escribir muchísimo más, pero si escribimos eso, ya vamos a tener uno de los libritos que les voy a mostrar. Ya podemos tener algo parecido a este tamaño. Entonces, no es que uno dice, ay, ¿cuánto voy a escribir? Algunos se confunden, algunos se ponen nerviosos. Decime en caracteres, no. Yo digo palabras, así como era a la antigua, ¿verdad? A la antigua sabíamos que en una cuartilla entraba más o menos 300 palabras. Eso se mantiene. Y 6 páginas. O sea, es diferente decir, ay, no sé, tengo que escribir 20, ¿cuánto lo que tengo? Cuando ya sé que tengo que escribir por lo menos 6 páginas, ¿verdad? Que es algo posible. De repente nos vamos a entusiasmar y nos vamos a salir de esa primera tormenta y vamos a escribir 6 páginas. Bueno, pero todavía sabemos, gracias a Mitena, que tenemos que desarrollar más cosas. Pero eso es algo posible. Hay que fijarse una meta de redacción por semana, por eso yo dividí en 8 semanas, pensando en medio capítulo por semana.
Sí. Hay una técnica, o sea, por ejemplo, hay un modelo de texto que yo me recuerdo que cuando hice mi tesis, yo hice luz para la carrera de medicina y Sí. de administración. Sí, Y yo tengo un problema conmigo que a mí me gusta hacer todo resumido. sí. La tesis yo tenía que escribir. Sí. Yo no, o sea, no conseguí, o sea, pagué a alguien para hacer conmigo que no tenía paciencia. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería eso? O sea, como una persona con mi perfil, Sí. que a mí me gusta las cosas mucho más resumidas, o sea, Sí. lograr tener así todo ese texto con tantos caracteres. Sí, en realidad es resumida. Imagínate que es una vida y vas a decirlo en 5 capítulos. Vas a contarlo, o sea, es realmente resumida, ¿verdad? Ahora, afortunadamente no es una tesis con todo el estrés que lleva, ¿verdad? No solamente estudiar, sino reproducir y hacer algo encima original, ¿verdad? Técnica, realmente, como mi trabajo es esto, yo tengo técnica, pero eso es algo muy personal. Entonces, como les decía recién, este empresario ocurrió hace 3 años, me dice, yo no tengo idea. Entonces le dijimos, bueno, ¿quiere que le escribamos nosotros? No, yo quiero. Claro, era algo demasiado íntimo. No le podía pedir a alguien que le escribiera como si fuera una tesis. Era algo que tenía que salir de ahí, o si no iba a salir algo sin muchas ganas de leer, de transmitir ni de publicar probablemente, ¿verdad? Entonces, es posible, así como es posible hablarle a alguien, a una nieta, a un nieto que no tiene idea de lo que fue mi vida o cómo era la vida antes. Entonces, hay que ponerse las pilas y va a salir. Probar grabar también puede ser. A mí ya me funciona sentarme y escribir nomás. Una consultita. Sí. Bueno, antes de hablar del año 1950, la gente escribía mucho, escribía, digo porque suelo meterme en la biblioteca, una biblioteca que tiene el abuelo de mi señora. Tenía una biblioteca mejor. Él fue presidente de la Corte Suprema, o sea, el hombre le gustaba leer mucho y escribir mucho, ¿no? Y cada cosa que leía, todo comentaba, ¿no? Cada libro daba su comentario. ¿Qué tiempo tenía para hacer cosas increíbles, ¿no? Cada postal que recibía del exterior, que eran unas cartillas así media de cartón, con paisajes, unas cosas, que él también le colocaba, daba un comentario. Era una cosa increíble. Lo único que no comentaba eran las estampillas de filatelía, pero el resto comentaba todo. Por lo visto, claro, no había televisión, no estaba la mejor con los fútbol, no había. O sea, era una vida sumamente austera, vivían. Les daba por leer y escribir. Y era asombroso las cosas que escribía, que comentaba, ¿no? Ahora, mi señora, por ejemplo, tiene las mismas características que el abuelo, pero no escribe ni su nombre, nada. O sea, ¿por qué? Porque tiene un montón de cosas que hacer o se distrae con otras cosas, el trabajo, demás. Y han cambiado los tiempos. Está la computadora, está esto, hace teatro, hace otras actividades, ¿no? Pero evidentemente antes se divertían leyendo y escribiendo. Realmente asombroso, ¿no? Y eran gente muy capacitada, ¿no? Muy leídas. O sea, quería hacer ese comentario, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Yo solamente me meto a la biblioteca esa para ver alguna cosa, pero no he leído, veo los comentarios de él nada más. No leo los libros. Los comentarios que él dice, ¿no? Que las críticas, todo. Como las redes sociales de hoy, que también la gente comenta todo, ¿verdad? Y es divertido leer. Hombre, qué sé yo, me río porque, por ejemplo, este señor, él se llamaba Enrique de Piña, era hijo de portugueses, y tenían tanto tiempo que fundaban hasta escuelas. Una vez yo veo así, una vez, en San Antonio,
esta escuela Enrique de Pini, fundada por él hace el año 1900. Él se iba, tomaba el Sajonia, tomaba un botecito con su hermano, que fue su primera alumna. Él fundó esa escuela. Ahora hay más de 2.000 alumnos, la escuela más importante de San Antonio. Siempre nosotros a fin de año vamos y llevamos los premios para los mejores alumnos y más cosas. Y como él se iba de acá, vivía en el centro, se iba a Sajonia y se iba por el río a San Antonio a enseñar. Era gente loca, realmente. Aparte el hombre era Entusiasta, ¿no? entusiasta, diríamos ahora, hacer eso nosotros no lo haríamos. Pero él lo hacía. Y por ejemplo, él fue 10 años presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol. Nunca jugó fútbol. Él era presidente 10 años. El estadio de Defensores del Chaco se hizo cuando él era presidente. Él con William Pat era un dúo. William Pat, que fue el fundador del Club Olimpia. Eran gente así, gente con mucha inquietud, ¿no? Les sobraba tiempo, por lo visto, para hacer eso. Fundaron los Boy Scouts, fundó los Boy Scouts, la Asociación de Jóvenes. El Club Igual lo fundó el abuelo del doctor Enrique de Piño. Inclusive había una lancha que se llamaba la lancha Piño, que cruzaba de acá, del continente, al Club Igual. Cosas increíbles, la inquietud que tenía esa gente. William Park, otro gran fundador, ¿no? Tenían tiempo para todo. Así que realmente es asombroso. Yo cada vez me asombran más las actividades que tenían antes la gente. Están haciendo un libro para leer. Sí, acá hay uno, varios, sí. A manera de Muchos libros, sí. como moderador de Sí, la sí. charla, nada más, para no cortar el hilo. Hablaba varios idiomas. Para no cortar el hilo de los disertantes, ¿verdad? Yo sugiero las preguntas hacer y los comentarios al final, entonces para que ella desarrolle toda la idea, nada más que eso. Ya vamos por el paso 1, el paso 2. El paso 1, hacer el índice. El paso 2, escribir cada capítulo. El paso 3, conseguir la fotografía, que ya les había dicho que era posible hacer con 5 fotografías por capítulo, ya van a tener un libro, ¿verdad? 5 o 6. 5, no 50 por capítulo, porque no hay que entusiasmarla, hay que poner límites, ¿verdad? Bueno, si son muy chiquititas por ahí, pueden ser 10, pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que eso después tiene que entrar en un papel. No se entusiasme con los chiquititos, porque si tiene 2x2, nadie va a poder ver, se desecha. Hay que pensar en eso, en cuestiones prácticas. Algunos clientes nosotros decimos que creen que hay un desplegable, porque es imposible que entre todo lo que tienen, ¿verdad?, en tantas páginas. Hace poco tuvimos que terminar un contrato porque el cliente quería 350 fotos. Entonces nosotros hicimos, pensá un poco, agarrá un libro de 350 fotos, demostrame que es posible que eso entre, encima tenía que ser en 148 páginas, algo así, demostrame que se puede. Era evidentemente que no había lugar para ningún texto, ¿no? Entonces también hay que pensar, por eso ya les conté más o menos la cantidad que necesito. Y conseguir las fotografías también hay que tener en cuenta que dos cosas. Uno, la tecnología, que pueden ser esas fotos de papel viejas que tenemos en blanco y negro, esas son las que mejor salen a la hora de escanear. O sea, no se angustien haciendo fotocopias después. A veces hacen muchos procesos, gastan mucha plata. No hay que hacer nada de eso. Hay que solamente escanear eso a alta resolución. Alta resolución, si ustedes hacen, tienen que poner a 300 dpi, se llama. Con 200 ya, pero 300 mejor. Y si alguien les hace, le tienen que pedir eso. Hagan, por favor, escaneame con esta resolución. Eso va a garantizar que después en el libro sea legible la foto, no salga una mancha negra o algo que no valía la pena que estuviera ahí. Entonces esa es la cuestión técnica. Y otra cuestión es cómo buscar las fotos. Entonces, afortunadamente ustedes tienen un índice, afortunadamente ustedes ya escribieron el libro
y ya tienen por lo menos las personas nombradas en cada capítulo. Entonces vayan a lo práctico. En la primera hablan del nacimiento, de los padres, de la familia de cada uno. Bueno, consigan ya esas fotos. No vayan a buscar cualquier otra foto. Que alguien nació en el pueblito tanto, ¿hay alguna foto de ese pueblo? Podemos sacar de internet, robar alguna y después poner en total. Estos libros no van a ser libros que se vendan, ¿verdad? Podemos robar y después le ponemos a la fuente, ¿verdad? Eso ya tenemos que pensar. ¿Hay alguna foto de...? Foto puede ser foto, por ejemplo, en mi casa yo tengo la cosa para sostener, servilletero para sostener cada servilleta individual de una de mis abuelas. Y dice su apodo, porque eran muchos hermanos, entonces cada uno tenía su... Y entonces la foto de esa cosa va a estar en mi libro cuando lo escriba, ¿verdad? Porque son objetos que siempre estuvieron en la casa y que nos recuerdan a esa persona. Entonces, todos esos objetos también sirven. Les decía, la casa, algún cuadro, algunos de esos pergaminos, premios que obtuvieron, todo eso sirve para sacarle una linda foto y después incluir en el libro, no solamente fotos así de gente. Y como ustedes ya tienen el texto terminado, pulido, tienen ya las fotos, ya tienen todo el material, ahora cuando parece que está todo terminado, hay que corregir el texto, porque siempre queremos ya está, y resulta que el texto está lleno de errores, ¿verdad? Lleno de errores ortográficos, espacios en el medio, o sea, espacios de más. Nos equivocamos, era la abuela María Laura, al final del libro era María Dolores, le cambiamos de nombre sin querer. Entonces, en la corrección tenemos que trabajar con alguien que más o menos, o sepa tanto como nosotros la historia, o que haya sido alguno de nuestros testigos, nuestros entrevistados. Entonces le pedimos que nos ayude a que cada uno salga con el nombre que le pertenece, por lo menos, ¿verdad? Para que esto va a quedar para la historia. Y también datos importantes del lugar donde nació o las relaciones de parentesco, ¿verdad? Esos datos tienen que estar bien corroborados, porque eso se va a imprimir, eso va a ser letra. Cuando un nieto o un colaborador de la empresa lea, no nos va a tener al lado para decir, no, eso no era así, en realidad yo quise decir tal cosa. No, tiene que estar escrito como para que ese libro viva solo y pase a la historia de ese libro. Esa persona va a repetir lo que leyó, se le va a quedar en la mente y va a repetir. Entonces, ahí la corrección es muy importante y puede durar una semana de corrección, no más que eso. Nada de ir a la imprenta a querer corregir otra vez el último. Sí, y después la diagramación. La diagramación, como todo, pueden hacerlo ustedes si saben cómo hacer. Hay un montón de herramientas al alcance, o pueden trabajar con un pariente o alguien a quien le pidan que les diagrame. La diagramación solamente, bueno, es un trabajo profesional, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos? Tiene que respetar la cantidad de capítulos, los títulos, las partes normales de un libro. No saben cómo es un libro, se van a un lugar, agarran un libro y empiezan a ver qué partes tiene y verificar si el nuestro ya tiene todas esas partes, ¿verdad? Como es un libro que no se va a vender, no necesitan sacar el ISBN ni hacer un registro de propiedad en Dinapi. A no ser que quieran hacerlo, son libres, pero no es necesario. Y esa diagramación puede tardar una semana. Acá yo me olvidé, la impresión puede tardar más, eso depende de la imprenta con la que decidan trabajar. Eso ya, algunas imprentas tienen más trabajo, otras menos. Y ahí se terminó el libro. Les voy a contar, empezamos 1 a 4 días con el índice, 8 semanas para escribir, 1 semana para conseguir las fotografías, 1 semana para todos los tipos de corrección, 1 semana para diagramación e impresión. Y ahí tienen el libro hecho. Está muy bien. Sí. Y eso es todo.